elemento medidor, el diafragma, un elemento de acoplamiento que puede ser mecánico o eléctrico, y finalmente el elemento de indicación que puede ser un instrumento análogo o digital, ¿sí? Entonces no hay por dónde perderse, ya tengo que estar ubicado perfectamente en poder reconocer cada uno de estos 4 elementos. ¿Cómo funciona el plan? Vamos a ver en este gráfico, creo que es mucho más didáctico, donde la presión estática se canaliza para que pueda ingresar a la parte interna del diafragma, pero en el mismo gráfico se observa que la presión estática ingresa a la parte externa del diafragma, a la caja, que es parte del indicador. En este caso, el avión está haciendo un vuelo recto y nivelado, ni ascenso ni descenso. Eso significa que cuando el avión hace un vuelo recto y nivelado, un vuelo horizontal, la presión estática ingresa a el diafragma y se equilibra con la presión estática que está fuera del diafragma. O sea, la presión estática dentro y fuera del diafragma se llegan a equilibrar, y al equilibrarse el diafragma no se dilata ni se contrae. Por eso nos marca 0. Avión, vuelo recto y nivelado, vuelo horizontal. ¿Qué ocurre cuando el avión desciende? El avión empieza a descender. Cuando empieza a descender, ¿qué ocurre con la presión atmosférica? ¿Es más o es menos? Es más. Al nivel del mar, Es más. ya a nivel del mar hay mayor presión atmosférica, mayor densidad. Y al haber mayor presión, mayor densidad, mayor presión estática que ingresa al diafragma, el diafragma se empieza a dilatar o a inflarse, generando un movimiento mecánico que se puede transmitir mediante el elemento de acoplamiento a un sincro de movimiento giratorio o resistencia toroidal, a un sincro de torsión, ¿por qué no? ¿O por qué no? Estoy hablando de un diafragma a un elemento resistivo, o magnético, o capacitivo, para que genere una señal voltaica a un procesador y del procesador a la pantalla. ¿Qué estamos viendo acá en el gráfico? Un elemento de acoplamiento de tipo varillas, palancas, que ese movimiento mecánico de dilatación del diafragma se transmite al elemento de acoplamiento y del elemento de acoplamiento al indicador para que me marque a qué velocidad el avión está cambiando de altitud, está descendiendo. Por ese movimiento de dilatación del diafragma. Pero ¿qué pasa cuando el avión deja de descender? Empieza a hacer un vuelo recto y nivelado. Ya un vuelo recto y nivelado, cuando hay un vuelo recto y nivelado debería ocurrir esto. Si me permiten, voy a retroceder un poquito. Ahora sí, ocurrir esto. Otra vez, la presión interna del diafragma y la presión externa del diafragma se llegan a equilibrar y la aguja empieza otra vez a recuperar la posición C. Y ahí me marca que el avión está haciendo un vuelo recto y nivelado. Entonces el descenso trabaja de esa forma. ¿Qué pasa cuando el avión asciende a ascenso? Como la presión atmosférica, a medida que va aumentando de altura, de altitud el avión, va disminuyendo la presión atmosférica, se contrae el diafragma, genera un movimiento mecánico contrario al que se dilate, movimiento mecánico que se transmite al elemento de acoplamiento y obviamente al elemento de indicación, dándonos un régimen de ascenso. Entonces el avión, cuando empieza a subir, la presión atmosférica disminuye. Al disminuir, el diafragma se contrae, genera un movimiento mecánico para darnos la marcación de por cuál es el régimen de ascenso. Hasta que el avión hace un vuelo recto y nivelado, y al hacer un vuelo recto y nivelado, otra vez se equilibra la presión de la parte interna del diafragma respecto a la parte
externa del diafragma para que el indicador otra vez recupere su posición cero, indicándonos que el avión está haciendo un vuelo recto y nivelado. Es la forma como trabaja el climb. Sus unidades de medición, pies por minuto. Al inicio, estos indicadores tenían un tiempo de retardo de 11 segundos. O sea, 11 segundos es demasiado. El avión empieza a descender o ascender 1, 2, 3, 4. 11 segundos tardaba para que la aguja reaccione. Un tiempo de retardo demasiado exagerado, que han tratado de reducir de muchas maneras. Una de ellas ha sido querer incorporar a todo este sistema de la caja una protección térmica, al igual que los termos que nosotros usamos para conservar agua caliente. En la parte interna tiene una pantalla térmica, ¿verdad?, de vidrio, que cuando se golpea se crisa y ya no sirve. Algo similar ocurrió en este sistema, poner una pantalla térmica de vidrio para que el tema de temperaturas y demás no se llegue, digamos, a disipar rápidamente, más al contrario, actúe de forma lo más rápido en el diafragma. No dio mucho resultado. Se llegaron a incorporar otro tipo de dispositivos hasta que llegó el tema de incorporar en este punto un tubo capilar y un orificio calibrado. ¿Para qué un tubo capilar o un orificio capilar? Para que el aire que ingrese no ingrese con mayor turbulencia y además ingrese a partir de un orificio calibrado un volumen de aire que pueda hacer reaccionar de forma rápida la dilatación o la contracción del diafragma. Se ha llegado a disminuir de esos 11 segundos hasta 2 y 3 segundos el tiempo de retardo. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿cuál es el tiempo de retardo de un climb? 11 antes, hoy en día se llegó hasta 2 segundos. 1, 2, ya la aguja ya está reaccionando. Ahora eso en el tema digital se ha tratado de reducir hasta 1 segundo el tiempo de retardo, ¿sí? A partir de un acelerómetro en la parte del ingreso de la toma estática o la presión estática a la parte interna del diafragma. 1 segundo de tiempo de retardo, que es lo que debería tardar. El avión empieza a ascender, al segundo tin empieza a reaccionar la aguja, o marcando arriba o marcando abajo down, ¿sí? Bien, entonces esa es la forma como funciona el famoso climb, y ahí está. En este caso el avión está ascendiendo a una velocidad de aproximadamente 150 pies por minuto. El aire ingresa al diafragma y a la parte externa. Cuando el avión está haciendo un vuelo recto y nivelado, las presiones tanto dentro del diafragma o fuera se equilibran. Cuando el avión empieza a ascender, menor presión, el diafragma se contrae y nos marcará mediante movimiento mecánico que el avión está ascendiendo a cierta velocidad, hasta que hace un vuelo recto y nivelado. Cuando hace vuelo recto y nivelado, presiones internas y externas del diafragma se nos equilibran, razón por la cual la aguja empieza a recuperar una posición normal. Este es el detalle del orificio calibrado y un tubo capilar que va a mantener el ingreso del aire en forma laminar y un orificio calibrado que va a permitir que ingrese un volumen sin turbulencia, laminar y sin turbulencia, dispositivos e inclusive incorporar un acelerómetro en la parte interna del climb para poder reducir al mínimo ese tiempo de retardo que tenía este indicador como tal. Otro dispositivo que se probó en el inicio o en el ingreso de la toma estática al diafragma era precisamente el dispositivo de nombre tipo cerámica o tipo barro poroso. Ese es el nombre de ese dispositivo que vemos acá, con la finalidad de poder reducir al mínimo el tiempo de retardo que tenía cuando la aguja reaccionaba, cuando el avión ascendía o descendía. Al final tenemos un dispositivo, un climb totalmente perfeccionado, con acelerómetros, con tubos laminares o orificios calibrados,
con dispositivos de tipo cerámico o tipo barro poroso, de tal manera de que este sistema va a reaccionar con un tiempo de retardo mínimo, sino cero, pero por lo menos un segundo no es lo mismo que 11. Un segundo es tolerable a 11 segundos. Cuando ya la aguja empezaba a reaccionar en primeras instancias 11 segundos, ya el avión ya estaba haciendo un vuelo recto nivelado. Entonces era mucho tiempo. El climb en el Premium Flight Display está en la parte de la derecha extremo, al ladito del altímetro. ¿Sí? Lo que vemos acá, bajo las mismas características. Una doble escala superior e inferior, unidades de medición, minutos por minuto, y precisamente un puntero que va a marcar el régimen de ascenso o descenso. En este caso, el avión está haciendo un descenso de aproximadamente 100 pies por minuto. Tenemos un límite de velocidad de descenso y también un ascenso. En este caso, la aguja nos está marcando claramente si el avión descendiendo o ascendiendo. La velocidad, las unidades que hemos indicado, pies por minuto. Tutoriales en el internet, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Ya? Hay tutoriales en este tipo. Este es un videito cortito. A ver si lo podemos ver. Hola. Este es un videito cortito donde nos expresa. We may call it the VSI, some people call it a vertical velocity indicator, or a VVI, but whatever you call it, they work the same way. They're directly attached to your static system, which means they work by sensing outside ambient air, and they've got a Ahí está la toma. First is a diaphragm. El ingreso tanto al diafragma como a la parte externa del diafragma. La presión estática. Case, la caja. Ahí está el orificio calibrado, el dispositivo de tipo barro poroso o cerámico. Diafragma dilatándose. ¿Por qué? Porque el avión está descendiendo, mayor presión a nivel del mar. Cuando el avión desciende, el diafragma se contrae. Al contraerse por menor presión, genera lo que estamos viendo. Contracción y dilatación del diafragma, eso es lo que hace reaccionar a la aguja. Dilatarse. Entonces ese tiempo de retardo se ha llegado a disminuir hasta 1 o 2 segundos a partir de los dispositivos que hemos podido observar. ¿Algún criterio, alguna consulta del cliente? Vamos al velocímetro. El velocímetro es el único indicador que trabaja con presión estática y con presión dinámica. ¿Sí? Velocímetro. Velocímetro, entonces estamos hablando, como repito, el único indicador que trabaja con presión pitot y presión estática. El velocímetro, por lo general, está marcado en nudos, su escala de medición. No descartemos la opción, la posibilidad de millas. Ahora que podamos hacer una equivalencia, es posible. Podemos hacer un factor de conversión para obtener millas en nudos o nudos en millas, tranquilamente. Lo menos probable de un velocímetro es encontrar una escala de medición de metros o kilómetros por hora. ¿Que es posible? Sí. Porque estamos hablando de la velocidad del avión. Pero es la unidad de medición común
normal es nudos. No descartemos esas opciones que vamos a encontrar en un porcentaje mínimo, pero vamos a encontrar dichas unidades en alguno que otro modelo de avión. Es el velocímetro entonces el indicador que vamos a analizar ahora. A ver si hay un videito por ahí, parece. Ahí está el velocímetro. Vamos a ver, ese es los radiales. Aquí estamos hablando de un tubo pitot que canaliza la presión dinámica en cunots o nudos y la presión estática que canaliza el orificio de tomas estáticas y que es conducida a partir de conductos, tuberías, hasta el elemento de medición. La altitud o la altura va a ser variar la presión estática, definitivamente. Presión estática, presión pitot. ¿Por dónde ingresa la presión estática? Parte externa del diafragma. ¿Dónde entra la presión dinámica? Parte interna del diafragma. A ver, repetiremos esa parte. Creo que es importantísima. Perdón, la estática, parte externa. Dinámica, parte interna. Sí, sí. Entonces, este volumen de aire dinámico, a presión dinámica, va a ingresar por medio de conductos a la parte interna del diafragma. Y la presión estática, ¿ya? La presión estática, la parte externa. Ahí está la presión pitot interna. Presión estática a la parte externa del velocímetro. Toma estática, presión dinámica. La presión estática varía bastante con el tema de la altitud, y la presión dinámica varía más por la velocidad del avión, el desplazamiento del avión y la velocidad de movimiento del aire. Presión estática. Parte externa del diafragma. ¿Correcto? Bien. Generalmente su unidad de medición, nudos. ¿Sí? Cunots. Aquí podemos observar los 4 elementos que tiene el velocímetro. ¿Cuáles son esos 4 elementos? ¿Cuál es el elemento detector? El tubo pitot y las tomas estáticas. ¿Cuál es el elemento medidor? Un diafragma. Y acá observamos que al diafragma, en su parte interna se canaliza la presión pitot o presión dinámica, y en la parte externa la presión estática. Elemento de medición y diafragma. Elemento de acoplamiento puede ser mecánico o eléctrico, y finalmente el elemento de indicación, el instrumento como tal. Entonces, características de un velocímetro en este caso. Acá se nota con mayor claridad que la presión pitot ingresa a la parte interna del diafragma para que se dilate o se contraiga, y la presión estática que sirve como equilibrio para la parte externa del diafragma. ¿Correcto? Bien. Con este gráfico sustentamos esa conceptualización que trabaja, o es el único indicador del sistema pitot que trabaja con estas dos presiones, presión dinámica y presión estática. ¿Sí? El velocímetro tiene un radial que está compuesto por varios colores. Un arco de color blanco, color verde, color amarillo, color rojo. El color verde ustedes entenderán como una velocidad normal, una velocidad sin criticidad, una velocidad en la cual el avión se puede desplazar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está diseñado para que pueda desplazarse a esa velocidad. Si el velocímetro está incorporado, no sé, se me ocurre hablar de un A350 como la que estamos viendo, y tiene un radial, vamos a suponer como el que tiene acá. Entonces este avión puede volar hasta así unos 130 nudos, ¿ya? Nudos
sin ningún problema. El avión está diseñado para que pueda desplazarse en una velocidad vertical de 130 nudos, porque así lo dice el radial, instrumento que está en el avión. Si en el avión yo tengo una Premier Flight Display que me da límites, yo pueda desplazarse a 250 nudos, no hay ningún problema porque está permitido, está dentro del desplazamiento o la velocidad normal, radial verde. ¿Qué pasa en el radial amarillo? Ya el avión, cuando se está desplazando en una velocidad crítica o semicrítica, radial amarillo, 140, 150 nudos, y el avión empieza a generar cierto tipo de estrés aerodinámico. Y ese estrés aerodinámico se refleja en vibración del avión, porque el avión no está diseñado para desplazarse a esa velocidad. Y hay ese estrés aerodinámico, se lo conoce también como esfuerzos externos, que en la estructura empieza a ejercer con mayor fuerza por la velocidad de desplazamiento, y el avión empieza a generar cierto grado de vibración. Las alas, en un aleteo común que un avión experimenta en un vuelo normal, en un vuelo a una velocidad también adecuada, se empieza a generar mayor nivel de vibración, lo que le hemos denominado nosotros el efecto Flutter, que se empieza precisamente a amplificar por efectos atmosféricos y también por efectos de velocidad del avión, que está experimentando en una velocidad para la cual no ha sido diseñado el avión. Peor cuando tengo un radial rojo. ¿Qué dice acá? Velocidad que nunca debo exceder. El radial rojo. O sea, ya el avión, cuando empieza a tocar puertas del radial rojo, puede inclusive hasta experimentar el desprendimiento de alas, desprendimiento de winglets, desprendimiento de timón de dirección, de timón de profundidad, cuando el avión empieza a rebasar o iniciar la velocidad que nunca debe exceder. ¿Sí? Son 3 radiales que, de acuerdo a un código de colores de un semáforo, bajo el mismo criterio, la aeronave puede operar sin ningún tipo de riesgo en el radial verde. ¿Qué significa el radial blanco? Es una velocidad permitido, sí, y que además puede extenderse los flaps, especialmente, por eso dice que el radial blanco se llama velocidad con flaps extendidos, donde se utiliza especialmente en take-off, una velocidad de despegue, con flaps extendidos para ampliar lo que es el perfil aerodinámico de las alas y generar mayor efecto de sustentación. Pero es a partir ya de los 100 nudos donde debo limpiar el avión. Y limpiar el avión dice cuando ya el avión ha llegado a despegar, ya ha pasado B2, no sé si me entienden cuando hablo de B2, enseguida lo vamos también a explicar. Ya ha pasado, ya ha despegado el avión, y hay que limpiar el mismo extrayendo los flaps. ¿A cuántos nudos? A aproximadamente 100 y pico, 105, 104 nudos. En el caso del ejemplo, ya limpiar flaps o limpiar alas, extender o retraer flaps para que el avión ya esté haciendo ya un acercamiento a un vuelo crucero o a un vuelo recto y nivelado, sin necesidad de tener flaps extendidos. Entonces el radial es lo más común de un velocímetro, estos radiales que podemos observar. En una Premier Flight Display por ahí no tenemos estos radiales, pero tenemos ciertas velocidades en la cual, de acuerdo al modelo de avión, son velocidades que nunca se debe de pronto exceder de acuerdo a la operación que se está haciendo. Si es take-off, no debo de exceder una velocidad de 120 nudos, y si es un vuelo crucero, ese es el límite. Ya un vuelo crucero con 150 nudos ya me genera estrés aerodinámico en el avión. Entonces, a eso se refieren estos radiales que estamos observando. Así como tenemos en la carátula estos radiales, también tenemos conceptos, como por ejemplo tenemos la velocidad indicada, el famoso IAS. ¿Qué es el IAS?
Elías es la velocidad indicada generada por el instrumento tal cual, sin ningún tipo de ajustes, ni mucho menos. ¿Ya? Es a partir de esta velocidad, Elías, o velocidad del aire indicada, donde se van a hacer algunos cálculos o algunos puntos de inicio de fabricación de un avión. Ejemplo, cálculos de rendimiento, tanto para despegue, ascensos y aproximación, a partir de Elías. ¿Qué había sido Elías? Velocidad del aire indicada, velocidad teórica, si vale el término. Una velocidad teórica conocida como IAS, y aparecen algunos nombres como Kias. ¿Y eso qué significa, Kias? Estoy hablando de la velocidad del aire indicado en nudos. La letra K representa a la unidad de medición, knots. La K representa la unidad, entonces no es más que la velocidad del aire indicada en nudos. Eso significa Kias. Nos permite poder hacer cálculos de limitación estructural. ¿Cuál es la velocidad máxima con operación con flaps extendidos, con trenes de aterrizaje fuera? Son cálculos estructurales que nos permiten realizar este tipo de velocidad. Claro, repito, es una velocidad teórica, es una velocidad de escritorio, es una velocidad que lo utilizan para hacer este tipo de cálculos en diseño, en fábrica, en un ordenador, en escritorio, valga la redundancia. Y finalmente, algunos factores aerodinámicos como velocidades en pérdida, velocidades mínimas de control de la aeronave, son velocidades entonces que nos permiten hacer cálculos de diseño estructural de una aeronave. El famoso IAS. El IAS no tiene ningún tipo de correcciones ni de densidades ni de errores por instrumento. Densidades atmosféricas, obvio, y errores de estéresis, de fricción, de paralaje que pueda tener el instrumento como tal. No tiene, porque repito, es un factor, es un valor teórico, valor de escritorio. ¿Sí? La velocidad indicada se la puede obtener bajo el siguiente parámetro. Y aquí quisiera que tomen muy en cuenta, porque lo lógico es de que cuando un avión se está desplazando, por ejemplo, y tiene una velocidad del avión de 100 nudos, ¿ya? Y un aire de frente de 30 nudos, como la que estamos viendo, uno podría decir, el avión con una velocidad de 100 más aire de impacto frenaría el desplazamiento del avión. Paradójicamente, hace de que el avión pueda aumentar, ¿ya? El avión pueda generar una velocidad de 130 nudos. Es decir, que el aire de impacto no es que va a frenar, va a generar resistencia, más al contrario. Sabemos de que el avión, al tener ese impacto de aire ambiente, la sustentación mejora en las alas. Y eso hace que la velocidad del avión tienda a aumentar. Su velocidad IAS es de 130 nudos. Es una suma de aire de la velocidad del avión versus aire de impacto. ¿Qué pasaría en lo contrario? Si el avión se está desplazando a 100 nudos y tengo aire de cola, no de aire de frente, repito, la lógica nos podría decir, o podríamos deducir, así como hace rato deducíamos lógicamente, aire de impacto frena el avión. Hemos visto que no ocurre aquello, más al contrario, el IAS aumenta, la velocidad del avión aumenta con aire de impacto, a diferencia del aire de cola. El aire de cola de 30 nudos, aire de cola hace de que la velocidad del avión tienda a disminuir. Y parece ilógico, pero es así como actúa el IAS, por si acaso. A diferencia del ground speed. El ground speed, que lo vamos a ver al final de esto, actúa de forma totalmente contraria al IAS. El IAS
totalmente diferente, contraria al ground speed. ¿Qué es el ground speed? Es la velocidad en tierra que se genera en la aeronave. ¿Sí? Entonces, el IAS tiene esa consideración. Totalmente un parámetro teórico de escritorio y que permite además tomar en cuenta dicho valor para diseño estructural del avión, cálculos estructurales del avión. ¿Sí? En cambio, el CAS es una velocidad del aire calibrada. También puede simbolizarse como CAS, que significa velocidad del aire calibrado en nudos. ¿Sí? En nudos. Es la velocidad corregida por errores de instalación del instrumento. Y uno de los errores mayores es el error de paralaje. ¿Qué hemos dicho que es el error de paralaje? Que cuando se visualiza de parte frontal o de forma frontal el instrumento nos va a dar una indicación y es la correcta. Cuando se hace una visualización izquierda o derecha. ¿Qué estás haciendo, hermano? Ya no duermes. Una visualización del instrumento, ya sea la parte lateral derecha o lateral izquierda, o peor, si el instrumento está con alguna desviación o una mala instalación, nos va a dar un error de paralaje. Entonces, estos errores se han llegado a corregir en un instrumento analógico en una instalación perfecta y en una pantalla a partir de lo que es una pantalla ya no de rayos catódicos sino de plasma o de líquido de diodos emisión de luz, las pantallas LED o LCD. ¿Sí? Las pantallas LED o las pantallas líquidas LCD. Se han corregido este error de paralaje. Es más, se han incursionado en colores ecológicos, ¿se acuerdan? Darle mayor digitalidad, mayor limpieza a la visualización, colores que no generen también fatiga ocular a la tripulación. Se han ido corrigiendo con la tecnología este tipo de errores de instrumento. El famoso CAS. ¿Sí? Esta velocidad, además de poder ser una velocidad corregida, no difiere mucho del IAS. Si nosotros vemos una tablita entre lo que es el IAS y el CAS, vemos que en algunos casos la diferencia es mínima. El IAS es 90 nudos, el CAS 89 nudos. Diferencias de 1 hasta 2 nudos, y en algunos casos con un flap de a 10 grados. Miren ustedes, entre el IAS y el CAS son casi valores idénticos. No podría decir entonces que la diferencia no es abismal entre el IAS, el error teórico, respecto a un IAS calibrado como resulta ser el resultado del CAS o la velocidad del aire calibrado. Luego del IAS CAS, tenemos el TAS, que es la velocidad del aire verdadera o velocidad verdadera, también simbolizada por KTAS, es decir, velocidad del aire verdadero, true air speed, en unidades de nudos. ¿Ya? Es una velocidad que es la CAS corregida, o sea, la velocidad de aire calibrada, corregida por efectos de densidad del aire, por efectos de temperatura y presión del medio atmosférico.